Vamos a buscar un pasaje muy conocido, San Juan capítulo 3:16. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 3:16? Para poner de alguna manera un título a esta predicación en esta mañana, le puse Alegrando el corazón del Padre. ¿Sí? Vamos a leer este pasaje, San Juan 3:16, muy conocido. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremenda palabra. Con esto no hay necesidad de agregar más cosas, ¿sí? A las Escrituras, con tan solamente poder entender en profundidad en nuestro espíritu lo que el Señor nos dice a través de la Escritura. El Señor siempre, cada vez que nos enseña, y estuvo enseñando mientras estuvo en su cuerpo humano acá en la tierra, el Señor enseñó con ejemplos, ¿sí? Con ejemplos naturales de la naturaleza, con ejemplos que le decía a Pedro: te haré pescadores de hombres, y él era un pescador, para que pudiéramos entender al Señor. Las cosas del cielo los lleva a un terreno en el cual nosotros podamos entender, ¿sí? Y fue así que en una oportunidad en San Mateo capítulo 7, versículo 9, comienza el Señor a enseñar sobre el carácter de Dios, el carácter de nuestro Padre Dios. Y dijo lo siguiente en San Mateo 7, 9, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Ahora, el amor de Dios es un Dios de amor, amén. Por eso, para salvarnos, dice, envió a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga, ¿qué dice la Escritura? Vida eterna. Dios es un Dios de amor, amén. La esencia de Dios es el amor. Fue así que cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecaron en el huerto del Edén, en el lugar donde estaba el paraíso porque estaba la presencia de Dios, y estaba ahí Eva y estaba Adán en el lugar, y resulta que desobedecieron a Dios, algo que Dios le había ordenado. Ellos desobedecieron la voz de Dios, no le creyeron a Dios, y en Génesis capítulo 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, Dios estaba en el lugar, Dios estaba en el paraíso, Dios estaba en comunión con ellos, y dice que ellos escucharon a Dios que estaba paseando por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, dice, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿sí? Después de haber pecado, Adán y Eva, pensando que podían esconderse de la presencia de Dios, comenzaron un lugar donde esconderse, porque sabía que su corazón había fallado contra Dios. Pero ellos escucharon a Dios y comenzaron a esconderse, a buscar un lugar donde creían que Dios no lo podía ver, ¿sí? Y muchas veces creemos que Dios no nos ve. Y el salmista dice: aunque me vaya a lo profundo del mar, ahí estás tú. Aunque me vaya al abismo, ahí está tu presencia. Eso lo decía el salmista. Entonces nosotros creemos que a veces Dios no está donde nosotros estamos, pero Dios siempre está, ¿sí? Entonces se escondieron. Y saben de que en la tierra nunca el hombre tendrá excusa de que no tuvo testimonio de que Dios quiso entrar en su corazón, ¿sí? Ninguno de los que ya están en alguna parte, ¿sí? Han muerto, han fallecido, y que Dios siempre ha dado la oportunidad al hombre de conocer al Señor, siempre. En las edades anteriores, antes de Cristo, en la edad de Cristo y en nuestra época, Dios siempre nos ha dado oportunidad de poder ser salvos
por Él. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, sabemos que Dios es un Dios invisible, y todas las cosas no las podemos ver con los ojos naturales, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hablando de Cristo, de su Hijo y Dios, Padre e Hijo, ¿sí? Y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, todo lo invisible, todo el poder, toda la gloria de Dios, la deidad, Jesús, Dios como Padre, dice, desde la eternidad se hace claramente visible, ¿cómo dice? Desde la creación. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa. Todo lo creado, el poder de Dios, la gloria, todo demuestra de que Dios existe, que Dios está y que Dios nos espera. Las estrellas, cuando llueve, el día, la noche, ¿sí? Nosotros mismos, el poder de estar vivo, respirar, es algo que Dios nos ha dado vida. El día que Dios dice, bueno, dejaste de estar, Dios retira su espíritu de nosotros y dejamos de existir en esta tierra, ¿sí? Nosotros somos un milagro para poder creer de que Dios, el Señor ha puesto, dice la Escritura, que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Amén. Eternidad. ¿Sí? Por más que los ateos y los agnósticos y aquellas personas que niegan la existencia de Dios, hay algo, un semáforo rojo en el corazón del ser humano indicando, hay Dios, hay Dios, hay Dios, y Dios te quiere salvar, y Dios quiere estar contigo, y Dios te quiere rescatar. Hay un semáforo en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que Dios lo ha puesto para que nosotros no tengamos excusas delante de Él. Dios siempre se ha manifestado a los seres humanos. Nosotros nos escondemos de Dios. Así como hizo Adán y Eva, nos escondemos de Dios. Nos escondemos porque no nos vemos en las condiciones necesarias para estar delante de la presencia del Señor. Por nuestro pecado, no queremos ser descubiertos por Dios, nos escondemos de su presencia pensando que Él nunca nos va a encontrar, o sea, pensando que Él no nos va a ver, ¿sí? En Génesis 3:9, Dios llamando al hombre, a Adán y a Eva, después de haber pecado, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Era Dios quien no sabía dónde estaba? ¿O en realidad lo estaba llamando Dios al hombre indicándole, ¿dónde estás tú? En el lugar donde siempre nos encontramos en comunión, hoy no te encuentro. ¿Dónde estás tú? Entonces comienza el Padre, Dios, el amoroso Dios, a buscar al hombre que se había apartado de Él, buscándolo, no porque no lo encuentre, sino llamándolo a su corazón para que haya un quiebre en su corazón. Y fue Dios el que comenzó a buscar esa relación con Adán y Eva. Es Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, es que busca una relación de comunión con cada uno de nosotros. Es Dios quien busca adoradores, amén, que adoren en espíritu y en verdad. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien llama nuestras vidas. Es Dios. Si estamos atentos podemos oír la voz de Dios clamando aún en las calles, clamando aún cuando dormimos, clamando aún cuando estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, clamando Dios a nuestra vida para que nos acerquemos y creamos en Él. Es Dios quien busca relacionarse con nosotros. Es Dios quien se quiere comunicar. Siempre Dios llama y está pronunciando el nombre de cada uno de nosotros. Yo siempre me animo a decir lo siguiente: si tan solamente hubiera habido un solo ser humano sobre la tierra, aún por el amor de Dios que tiene a ese tan solamente un ser humano, Dios hubiera enviado a su único Hijo. Amén. Para que crean en Él y seamos salvados. Ese es nuestro Dios. Y entonces el hombre respondió: ¿dónde estás tú? ¿Qué dijo el hombre? Dijo: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me di cuenta que
que había pecado contra ti. Entonces estaba desnudo y me encontré de que lo que tú me habías dado desapareció de mí, esa comunión, y comencé a esconderme de tu presencia. Tuve miedo. Y muchas veces nos escondemos porque tenemos miedo. Sabemos nuestra condición, conocemos nuestro pecado, conocemos nuestra conciencia y sabemos que no somos aptos para estar delante de la presencia del Señor. Y no somos aptos. No cuadramos, no estamos en la talla suficiente para poder alcanzar a Dios. Tenemos vergüenza de nuestra vida. Sabemos que estamos desnudos delante de Dios. Huimos de su presencia. Tenemos miedo de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros. Esa es la esencia del hombre natural. Sabemos que en nuestro interior que Dios es santo, santo y santo. Y en los cielos se clama eso. Dios es santo, santo, santo. Amén. Y mientras cantábamos hoy, yo decía, mientras alabábamos al Señor en esta mañana, yo decía, pensar que nosotros hacemos eco en la tierra de lo que pasa en el cielo. Cada uno de nosotros debemos hacer eco de lo que pasa en los cielos y hacerlo repercutir en la tierra. Y de esa manera toda la tierra estará llena de su gloria. Dios es santo, santo, santo. Y no sabemos nosotros que estamos desnudos delante de Dios. Hemos pecado contra Él. Estamos sucios, somos imperfectos. Nuestra conciencia aún nos acusa. Y aún viene un acusador que nos acusa. ¿Quién es? Satanás. ¿Sí? Él nos acusa delante de Jesús. O sea, Satanás tiene la osadía y se siente con la autoridad y con el derecho de la vida de cada uno de nosotros. Y le dice a Jesús, que está sentado en el trono, Él ha pecado, me pertenece. Eso le dice Satanás a Jesús. Y Dios le dijo al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? El hombre había escuchado la voz de ¿quién? De Satanás. ¿Sí? Había obedecido a Satanás. Y Dios le dijo, pero se dolió Dios en el corazón, y la Escritura dice, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, pero no por haberse arrepentido, no porque Dios se haya equivocado, sino porque le dolió en su corazón. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice Dios a Adán y a Eva, y eso es un clamor de Dios para nosotros también. Y saben de que el gran pecado de Adán y Eva, el gran pecado nuestro, no es solamente desobedecer, sino es no creerle a Dios. No creerle a Dios trae consecuencias de desobediencia a Dios. Por eso la Escritura también nos habla y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe, dice el justo, vivirá. Por la fe. Solamente por la fe vamos a vivir. Solamente por creerle vamos a obedecer a Dios. ¿Sí? Si crees, dice la Escritura, aunque estás muerto, vivirás. ¿Qué le dijo Jesús? ¿A quién? A Marta. ¿Sí? Jesús, si tú hubieras estado acá cuando mi hermano estaba enfermo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Queremos ver la gloria de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, fue tan grande el amor de Dios para cada uno de nosotros, que envió a su único Hijo para que creas en Él, seas salvo por Él, y no te pierdas y tengas vida eterna. Amén, hermana. Sí, creer para ser salvo y para no perdernos. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Muchos años tuvo Noé predicando
cuando Dios lo llamó a Noé, porque dice que Noé halló gracia delante de Dios. El hombre estaba desordenado, estaba pecando, se daban en casamiento, hacían lo que mejor le parecía, y halló gracia Noé delante de Dios, y Dios se comunicó con ese hombre y le dijo: yo voy a raer la tierra sobre todas las especies humanas, va a haber un gran diluvio. Y comenzó Noé a obedecer a Dios y comenzó a hacer una arca que Dios le había indicado cómo hacerlo. ¿Y qué pasó? Años predicando que Dios iba a destruir la tierra, y no le creyeron. ¿Y qué pasó por no creer? Toda esa generación quedó perdida bajo el agua, toda. ¿Sí? Toda esa generación. ¿Tuvieron oportunidad? Sí, porque Dios siempre da oportunidad. La salvación viene de Dios. La salvación siempre viene de Dios hacia el hombre. Siempre Dios da la oportunidad. Entonces solamente nos queda a nosotros poder creerle a Dios. Amén. Y dejarnos guiar por su presencia y su espíritu. 40 años estuvo el pueblo hebreo vagando en el desierto. Podrían haber llegado en 20, 30 días desde Egipto hasta el lugar donde Dios le daba. Pero 40 años estuvieron, y toda esa generación murió por incredulidad. Y porque no creyeron, fueron desobedientes. Nosotros decimos: sí, bueno, son desobedientes, por eso perecieron el pecado. Por incredulidad. Muchas veces he sido incrédulo a Dios. Y cuando hay incredulidad en mi corazón, no escucho la voz de Dios, desobedezco a Dios. La incredulidad siempre trae desobediencia a Dios. Entonces te invito, iglesia, que creas. Que no haya en vos ni en tu corazón un espíritu de incredulidad, sino de que creas. ¿Sí? Por la fe, el justo vivirá. Si uno de nuestros hijos, una vez me acuerdo, Leonel, cuando era chiquito jugando a la pelota, rompió un vidrio así que tengo en la casa. No. Y nosotros como papá, ¿qué hacemos? No, nos enojamos y ya, ¿viste? Rezongamos, el vidrio roto. ¿Y qué hacemos con nuestro hijo? Hijo, te perdono. Ahora, ¿de quién es deudor ese vidrio? Del que lo rompió. El que rompió, paga. Ahora, yo como padre, sé que mi hijo tiene la imposibilidad de pagar la rotura que causó. Por el pecado siempre hay alguien que paga. Uno recibe el perdón de Dios, ¿sí? Pero alguien paga el precio de la falla. Entonces uno como padre, ¿qué hace? Y los hijos rompen muchas cosas en la casa, ¿sí? Y se rompe. Uno lo abraza y dice: estás perdonado. ¿Y qué haces vos? ¿Te vas? ¿Y quién paga? ¿Quién paga el precio? Por tu hijo, papá. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. O sea, por haber nacido humanos ya somos pecadores, y la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa, es muerte. La deuda de nuestro pecado es la muerte. Pero Jesucristo, nuestro Salvador, Jesús, nuestro Salvador, símbolo no, Jesús significa Salvador, y Cristo, Rey y Sumo Sacerdote. Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. ¿Cómo no amar a Dios? Sabiendo que somos imperfectos, desnudos delante de Dios, imposible de pagar el precio de nuestro pecado, y Jesús se acerca y paga el precio por nosotros delante de Dios. San Juan 19:30, cuando Jesús estaba clavado en el madero
y le acercan vinagre para que la escritura se cumpliese, lo que los profetas habían dicho del Mesías. Tomando el vinagre dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Es decir, todo en ese momento, la ira de Dios se había desatado sobre su Hijo Jesús, porque Jesús estaba pagando y llevando y cargando el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, cuando Jesús clamó: consumado es, le está diciendo al Padre: Padre, he pagado el precio. Toda la ira de Dios se descargó sobre Jesús. Y habiendo Dios descargado la ira sobre Jesús, y Él clamando: consumado es, Dios queda libre para amarnos. Por eso Dios queda libre para amarnos, porque alguien pagó el precio. Dios queda libre para amarnos, porque justamente como somos pecadores no podemos acercarnos a Dios y la paga del pecado es muerte. Dios queda libre para amarnos. Y por más que venga Satanás y te acuse, Jesús le dice: yo he pagado el precio, Padre, por él. Yo he pagado el precio, consumado es. Y lo dijo Jesús en la cruz. ¿Cómo no amar a un Padre, un Dios tan especial, tan eterno? La justa naturaleza de Dios quedó satisfecha. El precio ya fue pagado y no le debemos nada a Dios. Por eso podemos acercarnos a su presencia, así como somos, imperfectos, con pecados. Y nos podemos acercar a la presencia del Señor y levantar nuestras manos, inclusive muchas veces sucias e imperfectas, pero Dios no ve a través de Jesús, sabiendo que Jesús había pagado el alto precio con su vida por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Amén. Ese es nuestro Padre eterno. No que nosotros hayamos amado al Padre, sino que Dios nos amó a nosotros con un amor eterno. Ese es nuestro Dios. ¿Quieres sacarle una sonrisa a Dios, a nuestro Padre celestial? Con amor eterno, dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y que el Señor siga prolongando su misericordia sobre tu vida cada día, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Que tu generación, iglesia, sea bendita sobre la tierra. Amén. Y le creemos a Dios que va a ser así. Y oramos aún por nuestra generación y nuestra descendencia que no conocemos, pero van a ser benditos sobre la tierra. Amén. Sí, Señor. Queremos sacarle una sonrisa a nuestro Padre Dios. Hay un relato en Lucas capítulo 15, donde Jesús enseñando, ¿sí?, del hijo pródigo, este hijo que se había apartado de Dios teniéndolo todo. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué hace Dios con cada uno de nosotros? Se cuelga sobre nuestro cuello, nos abraza, nos besa cuando nos acercamos y creemos en Él. Porque Dios lo que está enseñando, Jesús lo que está enseñando acá es el carácter del Padre, cómo es, cómo se desespera. Él está a la puerta esperando que uno de sus hijos crean en Él y se acerca. ¿Para qué? Para que Dios vaya corriendo y abraza al hijo. Y no importa si estás sucio, si estás desnudo, si tenés olor a chancho, no importa. Más de uno tenemos olor a chancho ahora, ¿no? Que falta tanta agua. Amén, dijo uno. Pero Dios nos abraza, porque Dios es un Dios de amor. Y nos abraza y nos quiere y nos apretuja y está con nosotros. Y que le dijo al hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gorro, matadlo y comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo que estaba muerto ha vivido. Este hijo que estaba perdido lo hemos encontrado. Entonces, el regreso del hijo alegró el corazón del padre. Cada vez que regresamos al Padre, Jesús, Dios, el cielo, se alegra. Y Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, un solo pecador que se arrepiente, hay una tremenda fiesta en los cielos. El día que te arrepentiste, hubo fiesta en los cielos. El día que te arrepientas, habrá cielo, habrá fiesta en los cielos. Dios se alegra y todo el cielo se alegra. Dios canta, Dios manifiesta en el cielo un gozo tan grande que cuando nos arrepentimos, que aún los ángeles replican la alegría del Padre. Es así. Cuando Jesús dice: oh, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, hay gozo en los ángeles, pero porque los ángeles están replicando el corazón del Padre. Dios se levanta del trono, comienza a alabar y comienza a cantar y comienza a conmoverse todo el cielo, y todos los ángeles comienzan a armar una fiesta por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos. Cantan, danzan, bailan, gritan, hay música, hay un estruendo de muchas aguas, el cielo tiembla por un pecador que se arrepienta. Tiembla el cielo. Por eso es la necesidad de nosotros de poder comunicar lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Y te invito que te pongas de pie mientras los músicos pasan.